Ante todo, agradezco muy especialmente esta invitación a participar en la mesa con los colegas del cártel. Agradezco mucho también a ellos, a Nadia, a Lilani, a Julia y a Ernesto, con quienes tantas y tan productivas conversaciones mantuvimos en los últimos meses de trabajo. Mi ponencia se titula Los tiempos de la red y las redes del tiempo. Punto 1. La noción de realidad o las cosas son así. La expresividad en los seres humanos tiene una condición que podemos ubicar como necesaria. Lo quiera o no, el hombre es un ser eminentemente expresivo y comunicativo. La expresión es el modo en que el ser humano hace manifiesto tanto su ser común con el resto de los hombres como su radical singularidad, incluso bajo la forma de rechazo a comunicar. De este modo, a lo largo de la historia de la humanidad, distintos medios de comunicación han existido como parte fundamental de la cultura. No obstante, el psicoanálisis ha develado el aparato de goce que opera en el lenguaje mismo, horadando con este movimiento toda intención que se pretenda puramente comunicativa. Sin embargo, hay acuerdo común en que los cambios suscitados en el transcurso del siglo XX y albores del siglo XXI en materia de comunicación tienen efectos en las llamadas subjetividades de la época, perspectiva que nos ha interesado estudiar muy especialmente en lo que hace a la dimensión temporal. La explosión de los mass media o medios masivos de comunicación impuso una modalidad comunicacional fundamentalmente informativa, a escala masiva en tiempos nunca antes logrados. La transmisión de información contiene al otro, pero como destinatario, no como interlocutor. No espera respuesta, sino más bien transmite un contenido bajo la forma lineal de la flecha emisor-receptor, con claras distinciones de ejercicio de poder sobre el otro, sobre el receptor, y control sobre aquello que se impone como realidad, bajo la forma del veredicto, las cosas son así. La aparición de Internet amplió y complejizó esta capacidad expresiva. Y el acceso doméstico a Internet abrió el camino para que los intereses no se centraran únicamente en la transmisión de una información, sino también en la posibilidad de exponer el entorno cercano de los usuarios, permitiendo a los mismos expresarse bajo la libertad de que cada uno diga lo que quiere decir. Pero fue al inicio del siglo XXI que se dio un nuevo giro a la posibilidad de vincular a las personas. Sobre las bases establecidas por Internet se desplegó el esplendor de una particular invención, las redes sociales. Con el fenómeno de las redes sociales, los individuos empiezan a considerar que estar en la red es como estar en una reunión. Los usuarios conectados se asumen presentes, como en una misma habitación. Lo llamativo de este fenómeno es que la información brindada por otros usuarios online afecta y altera la cotidianeidad offline. La consecuencia más interesante que puede extraerse a mi gusto no es la de una anulación del espacio real por el virtual, como a veces se pretende argumentar. Se trata más bien del desvanecimiento, cuando no eliminación, de la frontera entre los órdenes online y offline, que impone una dinámica temporal a la manera de un continuo conexión-desconexión altamente inestable. Siguiendo a Foucault, podemos muy sintéticamente señalar que en la sociedad feudal el control de los individuos se realizaba esencialmente por la pertenencia a una tierra, a un lugar. El poder se inscribía a través de la localización. Pero a partir del siglo XIX, la pertenencia espacial empieza a ser relativamente indiferente, reemplazando la localización espacial por la temporalidad. Es necesario que los hombres pongan su tiempo a disposición, que se disponga el tiempo vital de los hombres al aparato de producción. Cito a Foucault.
es preciso que el tiempo de los hombres pase a formar parte del mercado, se ofrezca a quienes quieran comprarlo y se compre a cambio de un salario. Por otra parte, es preciso que el tiempo de los hombres se transforme en tiempo de trabajo, y por eso, en toda una serie de instituciones, nos encontramos con el problema y con las técnicas de la extracción máxima del tiempo. Coincidimos con Ayala en que unas décadas después, el tiempo de trabajo ya no se sostiene por sí mismo. Ahora requiere de un acompañante, el tiempo de consumo, y las estrategias más adecuadas no ya para extraerlo, sino para ampliarlo y fijarlo, aprisionarlo. Entonces, si en otro contexto histórico la localización fue una forma de control, ahora la deslocalización asociada con el tiempo de consumo es la forma esencial de las nuevas estrategias de poder. Nuestra capacidad de abstracción, sostiene Ayala, es posible gracias a la lectura simultánea de distintos planos espaciotemporales de la realidad. Los medios masivos, y en particular las redes sociales, tienden a condensar el espacio-tiempo en una versión achatada. No es para nada extraño que se asuma todo el conjunto de publicaciones en la red como sucediendo en tiempo real, mientras que uno queda cuanto menos desorientado al tratar de precisar el contexto espacio-temporal en el que efectivamente fueron producidas tales expresiones. Y no se trata únicamente de un efecto que sucede estando en red, conectados. Este estado de cosas se ha instalado como modo de vida. Funcionamos de alguna manera como al modo red-on, conexión, desconexión. Punto 2. ¿En tiempo real? Encontramos un punto de partida en una cita de Miller del curso El ultimísimo Lacan. Dice: no es imposible, quedará en suspenso para un futuro, que tengamos que elaborar en el reverso de la enseñanza de Lacan esta disimetría entre el tiempo y el espacio. El espacio no es real, pero el tiempo sí lo es. Fin de la cita. Disimetría entre tiempo y espacio que las redes sociales tienden a eludir en la ilusión de un eterno y ubicuo presente, en el que la dimensión temporal se precipita como urgencia de estar ahí. Si un tuit no es leído enseguida, es fagocitado por cientos de otros tuits que lo desvanecen y el tuitero mismo se siente desaparecer. Si un estado o publicación en Facebook no es likeado rápidamente, la emoción que surge es la de estar out, fuera de juego. El desasosiego concomitante, la sensación de frustración y de exclusión se conectan con esta noción de tiempo compactado, aumentando la ansiedad de producir nuevas manifestaciones que nos devuelvan al ruedo, al estar ahí. El vértigo se apropia de la actividad en la red, y con las fronteras entre la vida online y offline desdibujadas, el vértigo puede ser la vida misma. Es lo que entendemos cuando decimos que las urgencias de la época se resuelven cortocircuitando el tiempo de comprender. Lacan ha escandalizado a la comunidad analítica de su época con un renovado uso de la sesión analítica, considerándola no como una unidad temporal cronológica, de reloj, sino desde una perspectiva lógica. La sesión devino de tiempo variable o sesión corta, siguiendo la modalidad de pulsación del inconsciente. Nos preguntamos, hoy, que sabemos comunicarnos perfectamente en 140 caracteres o en imágenes que duran segundos, para que el advertido receptor las capte al vuelo. Hoy, así las cosas. ¿Qué valor darle a esta maniobra tan lacaniana de reducción? Hoy, que los semblantes del psicoanálisis tambalean, incluso el del inconsciente, y por qué no su pulsación, ¿sigue siendo subversiva
la sesión corta lacaniana? Hoy, en esta era del SMS, del tweet. Punto 3. De las cosas son así al soy eso. Miller, en sus trabajos sobre la lógica y la erótica del tiempo, recuerda cómo la geometría del movimiento, haciendo las bodas entre el espacio y el tiempo, espacializó nuestra idea de tiempo, representado desde entonces como una línea. El tiempo solo tiene longitud. Como una simple suma de estados sucesivos o como el flujo continuo de un instante. Desde esa primera espacialización hasta el tiempo concebido en cuarta dimensión, algo así como un tiempo que no transcurre, más bien como una película en la que todo ya está y que sucede, los acontecimientos suceden solo para nosotros, Miller ubica una reducción de la noción de tiempo al punto de preguntarse, con precaución, si la ciencia no opera en este movimiento una forclusión del mismo. Sobre esta idea de tiempo como continuidad es que se ubica la objeción freudiana del tiempo retroactivo. Mientras que la asociación libre avanza en una línea progrediente, un tiempo 1, hay, dice Freud, un tiempo 2 que retroactivamente sitúa significaciones, que aparecen como destellos de verdad, cuya impresión es la de haber estado siempre allí, escritas de antemano. Lo que pertenecería al futuro ya está escrito en el pasado, y la ilusión de eternidad baña lo que es la invención misma del inconsciente freudiano. Es la perspectiva famosa del inconsciente no conoce el tiempo. Un inconsciente eterno y su concomitante, el sujeto supuesto saber, también, resultando así un ser inalterable, una memoria absoluta, pero chata. Respecto del análisis, el impas es el análisis como interminable. Siempre es posible agregar una nueva significación retroactiva. En las redes sociales verificamos esta perspectiva del tiempo interpretativo. La verificamos en las respuestas o falta de respuestas a la publicación, que empuja más, a otra publicación. El impas en las redes sociales de esta modalidad temporal es la conexión interminable. Lacan se ha ocupado del tema del tiempo desde muy temprano en su enseñanza. En 1945 encontramos un detallado estudio de la constitución subjetiva y el tiempo en su escrito El tiempo lógico y el acerto de certidumbre anticipada, un nuevo sofisma. Allí trabaja con mucho detalle una temporalidad no retroactiva en dos tiempos, que es la freudiana, la del inconsciente, sino una temporalidad que se desarrolla en tres tiempos y depende de la intersubjetividad. Esta temporalidad también puede aplicarse a algunas redes. En Facebook, por ejemplo, la veracidad de un perfil se supone dada en la aceptación del mismo por parte de sus conocidos. Mientras que otras redes, como MySpace, por ejemplo, permiten e incluso propician crear nuevas identidades y personalidades alternativas, a Zuckerberg no le interesaba esta mutabilidad del ser. En cambio, su objetivo era vincular al individuo de manera más eficiente con su entorno, partiendo de la idea de que la gente no necesita hacer nuevos amigos en la red, sino más bien que lo que desea es crear un mapa de sus conocidos, socios, amigos. Por tanto, para este sitio es necesario emplear información personal real, ya que quienes la verán, en principio, son únicamente la gente que uno conoce y quiere conocer más. En el escrito de Lacan, la noción de intersubjetividad, es decir, el otro, presente allí, con su información, tanto de los movimientos como de las detenciones, avala la conclusión del tiempo de comprender, en un momento que se llama momento de concluir, y que es el soy eso.
soy un disco negro blanco, soy un hombre, soy eso. De manera análoga, el intercambio subjetivo entre los usuarios de Facebook que resulta de o en un perfil es un soy eso, que puede resultar gratificante o perturbador. Entre los textos del inicio y del final de la enseñanza de Lacan encontramos una modificación sustancial de sus desarrollos sobre el tiempo, que va del tiempo como una sucesión real, luego de haber hecho la revisión del tiempo freudiano retroactivo, hasta el tiempo en su sucesión real, los tres tiempos, al tiempo como una función real, que afectará al cuerpo del ser hablante y extrae así al tiempo de toda noción de duración. El sueño de eternidad es posible sin relación con la existencia del cuerpo. Pero es precisamente la existencia del cuerpo lo que sitúa la función real del tiempo. Es lo real del tiempo como función, y no sólo la intersubjetividad, es decir, el real que afecta al cuerpo de manera contingente, traumática, es ese real, esa función real del tiempo, lo que precipita el tiempo de comprender en el momento de concluir, soy eso, soy como gozo. Un cuerpo que así definido no se reduce al organismo, ni a la imagen, ni a la ficción que de él podemos hacernos. Un cuerpo esencialmente libidinal, que la época pretende reducir. Las redes sociales facilitan su exclusión, pero esto no es automático, hay que decirlo. Lo cual permite apostar a que es posible un uso distinto de las redes advertidos de estas consideraciones. Es la apuesta que hacemos uno por uno, en cada cura, pero es también una apuesta política hacia el siglo XXI que no cesará de avanzar en esta dirección. Punto 4. Algunas conclusiones que no son tales. Para esto me gusta una cita de Miller. Busco un punto para suspender, no para concluir. Las nuevas tecnologías nos empujan a vivir en tiempo real, lo que implica un mundo temporalmente compactado, atrapado entre la inmediatez, el instante y la simultaneidad. Un mundo en el que los datos vuelan y los cuerpos se constriñen a una reducción cada vez más vigilada. Un mundo regido por el time is money, en el que hay, paradójicamente, una contracción notable de la noción misma de tiempo, que se consume y nos consume a velocidad digital. Aquí es donde ubicamos, siguiendo a Miller, la forclusión del tiempo en su dimensión real. El psicoanálisis advierte que la urgencia para los seres hablantes no es sólo la instantaneidad del tweet, la inmediatez de un like o la respuesta masivamente rápida de Google. Es la urgencia de satisfacción correspondiente a la dimensión libidinal que sí conoce el tiempo en tanto real. Ese tiempo que la inmediatez, el instante y la simultaneidad pretenden borrar. Se tratará entonces de no desconocer esta urgencia, sino alojarla advertidos de su causa. En una época en la que el tiempo se mide como producción, más aún como posibilidad de consumo, el psicoanálisis apuesta a un reverso posible, el de la producción de un tiempo sin valor, tiempo otro, real, esencialmente valioso, valga la paradoja. El psicoanálisis no rehúsa del tiempo de comprender, solo que no lo sitúa en la sesión analítica. Dentro del análisis, pero fuera de la sesión, es como entendemos la noción de extimidad del tiempo de comprender que el analista debe precipitar. Es la noción de intervalo la que el analista debe reintroducir con su presencia, con su interpretación, en un mundo que empuja a no hacer lugar al entretiempo sin valor.
En esta dirección, Miquel Bassols situó la maniobra de corte como efecto de suspensión del tiempo de comprender. Suspensión que no es solo o necesariamente una interrupción. Cortar una sesión no es simplemente hacerla corta, en 140 caracteres. Se trata de una suspensión sonora, incluso musical. En los acordes musicales, la suspensión es la prolongación de una nota sobre otra, sobre la siguiente, produciendo disonancia. Disonancia que, podemos apuntar, no es significante, sino que remite al eco de un decir en el cuerpo, afín con la experiencia pulsional. Es con esta modalidad de intervención que la sesión analítica se revela en su función de instante más allá de su duración, una temporalidad no contable, un algo más que un instante que se revela como resonancia y que Miller situó como esfuerzo de poesía. Muchas gracias.